Gloria a Dios. Bienvenidos, iglesia. Bienvenido a este hermoso tiempo, esta hermosa tarde que el Señor nos regala para venir a escuchar su palabra, para venir a recibir de Él. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén. Bendecidos, prosperados y en victoria. Gloria a Dios. Es un hermoso tiempo que el Señor nos ha regalado, hermoso tiempo de alabanza, de adoración, hermoso tiempo en el que hemos entrado a la presencia del Señor, donde la alabanza, la oración ha conectado nuestro corazón con el corazón de Dios, y vamos ahora a recibir su palabra, esa palabra que nos va a hablar conforme a nuestra necesidad, palabra poderosa, palabra que el Señor conoce que necesitamos para estos tiempos, para todo lo que vamos a nosotros a seguir enfrentando. Así que estamos listos para recibir su palabra. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonces a orar primero. Un ratito, esto me está dando en la cara y un poco molesta. Gloria a Dios. Ahora sí, ya me estaba molestando, distrayendo. Me hice ver puntitos de colores. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que sea hablándonos y ayudándonos a recibir la palabra que Dios ya dispuso para nosotros en este día. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, que vengamos a este lugar a recibir tu palabra, Señor. Esta palabra poderosa, esta palabra, Señor, que viene en tiempo, Señor, bendito Dios, conforme a las necesidades que cada uno de los que estamos aquí tenemos, Padre. Tú conoces nuestra necesidad, conoces nuestras aflicciones, conoces nuestros pensamientos, aún los más profundos, Señor, nada te es oculto. Por eso hoy día venimos a ponerlo todo delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos a que cada pensamiento, Señor, bendito Dios, en nuestras vidas sea renovada, Señor, renovada conforme a tus caminos, a tus planes, para que toda nuestra vida se mueva conforme, Señor, a tu perfecta voluntad, Padre amado. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a tener ese espíritu de retención, Señor, para retener la palabra que el día de hoy se nos va a ser impartida, Señor, para que esa palabra quede en nuestros corazones como esa semilla incorruptible que cae en una buena tierra, Señor, para que eche raíces de fruto y buen fruto, bendito Dios amado, para que cuando salgamos de aquí podamos, Señor, poner por obra todo aquello que tú nos has hablado el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque lo que nosotros venimos a buscar es tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios amado, y como siempre te entrego mi vida, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino que sea hablando la palabra que tú ya pusiste en mi corazón, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ay. El día de ayer tuve una pequeña cirugía en la espalda y me pusieron unos puntos, así que si hoy día me muevo medio gracioso, es por eso me incomoda. Tengo ahí el parche todavía y los puntos, así que es un poco la incomodidad de aquí, de la cirugía. Pero bueno, gloria a Dios, estamos aquí para ver lo que Dios ya tiene en este día. Y en este día siento del Señor poder compartir con todos ustedes lo que Dios me habló a mi vida y lo que puso en mi corazón, y es acerca de la confianza en el Señor. Y para entender esto, vamos a entender qué significa aquella palabra. ¿Qué cosa es confianza? ¿Creer? ¿Confiar? Vamos a ver, estuve buscando las definiciones y encontré dos definiciones. Una definición la saqué de una página que es de concepto y definición psicológica, y la otra lo saqué de un diccionario bíblico. Entonces vamos a ver el primero, vamos a ver qué nos dice la psicología. Dice: confianza es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene referente a otra persona, entidad o grupo, en que será idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones. Entonces, es la esperanza que alguien pone en otra persona, sabiendo de que esa persona va a actuar de manera, ¿qué dice? Idónea, de acuerdo a las circunstancias que esté pasando. Y mi confianza, dice, de acuerdo a la psicología, de acuerdo a lo natural, se va a determinar o va a crecer conforme a lo que yo esté viendo, o sea, a las acciones que yo veo en otra persona. Ahora vamos a ver el significado bíblico. Significado bíblico. Dice: las palabras traducidas como confianza en la Biblia literalmente significan una seguridad audaz, confiada y segura a una acción basada en esa seguridad. La confianza no es exactamente lo mismo que la fe, que es el don de Dios.
La confianza es más bien lo que hacemos mediante la fe que se nos ha dado. Confiar es creer en las promesas de Dios en cualquier situación, incluso en las que parece estar en contra. Amén. Entonces tenemos las dos definiciones, la definición conforme a lo natural, a la psicología, y la otra definición conforme a lo espiritual, a la definición bíblica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas definiciones que acabamos de leer? En una, mi confianza se basa en lo que yo veo. Vimos en lo que era la psicología, mi confianza va a crecer, dice, conforme a las acciones, o sea, conforme a lo que yo esté viendo. En la segunda, mi confianza se basa en lo que yo escuche. ¿Y a quién escucho? A lo que yo escucho en la palabra de Dios. Entonces, mi confianza en lo espiritual se va a basar no en lo que esté viendo, porque muchas veces lo que estoy viendo no es lo que estoy deseando, sino que se va a basar en lo que estoy escuchando. ¿Y qué es lo que estoy escuchando? La palabra de Dios, las promesas de Dios. Entonces, mi confianza en lo espiritual no es lo mismo que cuando yo tengo confianza en lo natural, porque mi confianza en lo espiritual es, como dice, que aún las situaciones parezcan estar en contra, yo sigo creyendo. ¿En qué sigo creyendo? Sigo creyendo o tengo una seguridad audaz de que Dios va a hacer y Dios va a cumplir su promesa. ¿Entendimos? La confianza en lo natural y la confianza en lo espiritual. ¿Cuál es la confianza que nosotros hemos desarrollado, queremos desarrollar entonces? Lo espiritual, ¿no es cierto? Lo espiritual es la confianza que nosotros queremos desarrollar, porque en lo espiritual no importa lo que se esté moviendo alrededor mío, no importa lo que esté sucediendo alrededor mío, yo sé que Dios va a seguir cumpliendo su palabra. ¿No es cierto? Es como cuando Jesús le dice a Pedro, camina en el agua. En lo natural, Pedro hubiera dicho, no, ¿cómo voy a caminar en el agua? Soy pescador, he nacido pescador, he vivido pescador, toda mi vida he sido pescador y nunca he visto a nadie caminar en el agua. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Más qué hizo Pedro? Salió de la barca, dice, y dio unos pasos. O sea, él, por más que estaba viendo que lo que estaba por delante era algo imposible para el hombre, él tuvo confianza en la palabra de Dios y se movió en la palabra de Dios. Así sus ojos no estén mirando lo que realmente, o lo que quizás él quería ver. Él no veía ahí un camino de ladrillos, un camino de piedras, un camino seguro por donde caminar, él solo veía agua, un mar. Y aún así, él dio ese paso de fe. Después de un día, pero bueno, la palabra dice que dio unos pasos, ¿no? Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos que desarrollar. Confianza en que la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida, no importa las circunstancias que yo esté mirando alrededor mío. Entonces, nuestra confianza tiene que basarse en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios me manda. Y vamos a ver lo que Dios nos manda en su palabra, vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de la confianza. Salmos 37:5. Salmos capítulo 37, verso 5. Amén. Atrás, para los que desean una Biblia, atrás hay Biblias, ahí veo 3 disponibles. Si desean, pueden agarrarlo. Salmo 37:5. ¿Sabe que este martes estuve en una conferencia, no conferencia, una reunión que tenemos de los pastores del ACC cada 2 meses, y vino un pastor a predicar. Ustedes conocen a Darlene Shane, que era cantante de la Hillsong hace muchos años, muy conocida. Bueno, ellos se fueron con su familia, el Señor los mandó a Central Coast y abrieron una iglesia, y ahora tienen como 6 iglesias en el área de Central Coast y Hunter Valley, por toda esa zona. Y quien vino a predicar fue su esposo. Y todos los que estábamos ahí, o pastores o líderes, y él nos dijo, a ver, todos levanten su Biblia. Y todos, ¿no? Y algunos levantaron celular. Los que tienen celular, por favor, guárdenlo y no lo vuelvan a sacar. Y dijo, si tú eres realmente un creyente y quieres la palabra, cómprate una Biblia, consíguete una Biblia. No lo hagas por el celular, dice, porque el celular te puede distraer. Y fue wow. Y habían, la verdad, varios pastores que con el celular tuvieron que guardarlo muy discretamente. Pero bueno, vamos a leer lo que dice la palabra. Dice, encomienda
a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces la palabra nos dice qué es lo que yo tengo que hacer. Dice primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encomendar a Dios mis caminos. ¿Qué cosa es encomendar? Vamos a ver. Encomendar conforme al diccionario español. Dice, encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o alguien. Ponerse en manos de alguien. Entonces, encomendar es, Señor, te encargo, ¿qué cosa dice? Mis caminos. O sea, Señor, te encargo lo que me suceda de aquí para adelante. Te encargo lo que yo vaya a pasar, lo que mi vida vaya a enfrentar, te lo encargo a ti. Lo pongo en tus manos para que tú lo cuides. Entonces dice que lo primero que yo tengo que hacer es encomendar a Dios, ir, buscar a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, la pongo en tus manos. Aquí está mis deseos, aquí está todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento y lo pongo delante tuyo y tú cuídalo para que mis caminos sean conforme a tu voluntad. Ahora dice, una vez que yo encomiendo mis caminos a Dios, ¿qué tengo que hacer? Confiar en Él. ¿Y qué cosa era confiar? Yo ya te dejé mis caminos, Señor. Yo ya lo puse en tus manos, Señor. Pero eso no quiere decir que como lo están en tus manos, como tú lo tienes en tus manos, todo va a ser color de rosas para mí. Eso no quiere decir que mi vida va a ser, wow, espectacular. Lo que quiere decir es que yo lo encomiendo en tus caminos y comienzo a confiar en ti. Entonces, o sea, quiere decir que comienzo a creer que tú lo tienes en tus manos a pesar que las circunstancias que yo esté atravesando no es la que yo esté deseando. Y cuando yo hago eso, cuando encomiendo, o sea, busco a Dios, le entrego toda mi vida y comienzo a confiar, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué dice? ¿Y qué va a hacer? Amén. Cumplir su palabra en nuestras vidas. ¿Qué va a hacer Él? Cumplir sus palabras en nuestras vidas. Entonces, lo que estamos viendo es que para yo ver las cosas o las promesas de Dios cumplirse en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confiar y no ser un estorbo para Dios. Porque muchas veces somos estorbos para los planes de Dios cuando queremos hacer las cosas a nuestras maneras. Le pedimos a Dios, pero en vez de confiar, comenzamos a actuar conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que yo pienso que tiene que ser o tiene que darse las situaciones para tener un futuro mejor. Pero dice que si yo me encomiendo a Él, mis caminos, todo lo que voy a suceder, todo lo que va a pasar en mi vida, y comienzo a confiar, o sea, comienzo a creer que Él va a hacer todas las cosas perfectas delante mío, no importa lo que yo esté mirando, entonces dice que Él lo hará. Wow. ¿Recibimos esa? Entonces, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Confiar. ¿Cuál fue mi trabajo? Confiar. Confiar en Dios porque Él es el que va a hacer la obra. No somos nosotros. Es Él. Yo solamente tengo que confiar. Tengo que poner mi confianza en Él. ¿Estamos claros en eso? Que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿estamos claros en qué cosa es confianza? Confianza en Dios. Me encomiendo a Él, confío, o sea, espero en Él y veo la obra que Él va a hacer. A pesar que entre el encomendar y el que Él hará, ese proceso, a pesar de que en ese proceso yo vea tormentas alrededor de mi vida, yo sigo confiando. Yo sigo creyendo. Yo no me dejo llevar como en lo natural por lo que veo, sino por lo que escucho. Y lo que yo escucho es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice es que Él tiene ¿qué? Planes de bien para mi vida. Para darme lo que yo estoy deseando. Y si yo escucho su palabra y confío en Él, ¿qué va a pasar? Él va a cumplir su palabra. Él va a hacer su palabra. Entonces tenemos claro eso.
Gloria a Dios. Esa fue la introducción. La introducción a lo que quiero llevarlos. Porque ahora vamos a leer una escritura que nos va a retar en eso. Que nos va a retar en nuestra confianza. Vamos a ver en dónde está nuestra confianza. Y estas palabras se encuentran en la carta que el apóstol Pablo envía a los romanos. Cuando Pablo le escribe a los romanos, Pablo nunca había visitado el pueblo romano, solo conocía que habían hermanos ahí, conocía que la iglesia se había levantado, pero él hasta ese momento no la había visitado. Y la carta a los romanos es considerada una de las escrituras que expone de mejor manera toda la doctrina cristiana. Si uno lee la carta a los romanos, va a encontrar que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que en esa carta ponga todo lo que nosotros tenemos que seguir, todas las verdades teológicas, todas las verdades conforme a la palabra de Dios, para que nos ayude a nosotros en nuestros caminos. En esa carta vamos a encontrar de que con nuestras propias fuerzas éramos incapaces de ganarnos el favor de Dios, pero que a través de Cristo Jesús nosotros por gracia hemos ganado la salvación y la vida eterna a través de su Hijo amado. En ese lugar vamos a encontrar todo lo que Cristo hizo por nosotros, desde lavar nuestros pecados, hacernos nuevas criaturas y todos los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces esa carta es una carta muy poderosa y dentro de esa carta vamos a encontrar también esta porción que hoy quiero compartir con todos ustedes. Así que vamos al libro de los Romanos, capítulo 8, versos 28 al 37. Libro de los Romanos, capítulo 8, versos 28 al 37. ¿Amén? ¿Alguien que me lo quiera leer? Romanos 8, 28 al 37. Si no, no sale en la... Perdón, Lore. Bueno, dice así Romanos 8, 28 al 37. ¿Sí? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Amén, gloria a Dios. Gracias, Amén. Lore. Amén. Amén, Ian. Gloria al Señor. Entonces, lo primero que quiero que veamos es el primer versículo que hemos leído. Y en este versículo nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conformen a su propósito han sido o son llamados. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Que todo nos va a ayudar para cumplir el propósito de Dios. Todas las cosas que suceden en nuestras vidas son parte del plan de Dios. Que si Dios permitió
algo en nuestras vidas o delante de nuestros caminos, es porque Él sabe que aquella situación nos va a ayudar a nosotros a poder cumplir el plan que Él ya tiene preparado para nosotros. Él nos ayuda a través de su palabra a que nosotros comencemos a confiar en que todo lo que sucede en nuestras vidas nos va a ayudar. ¿Para qué? Para bien. Vamos a ver un testimonio en la palabra acerca de esto. En la palabra vamos a encontrar a un niño alrededor de 12 años. Este niño dice que se desempeñaba como pastor de las ovejas de su padre. Él iba y tenía que cuidar las ovejas de su padre. Su trabajo era alimentar las ovejas, llevarlas al campo, alimentarlas y regresarlas después a donde las ovejas descansaban y ponerlas ahí a buen recaudo. Entonces ese era su trabajo. Pero dice que un día el niño estaba pastando las ovejas, estaba dándole de comer a las ovejas y se apareció un león. Se apareció un león que tenía las intenciones de robarse las ovejas que él estaba cuidando, de llevarse aquellas ovejas. Entonces el niño, como buen pastor, ¿qué tuvo que hacer? Afrontar al león. Tuvo que ponerse frente al león, tuvo que cuidar a sus ovejas, porque las ovejas, por su carácter apasivo, su carácter así todo tranquilo, no iban a poder defenderse solos. Entonces el niño tuvo que pararse al frente y tuvo que luchar contra el león. Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, un niño de 12 años pudo vencer a ese león, pudo destruirlo y el león se fue. Entonces el niño comenzó a descansar. Quizás podemos ver ahora sí, el niño va a estar tranquilo, ahora sí, el niño va a poder estar tranquilo, su camino va a estar más tranquilo, va a poder descansar y va a poder darle a las ovejas de comer como es su trabajo. Pero dice que cuando las cosas parecían que se estaban poniendo bien, cuando las cosas parecían que se estaban calmando y que las ovejas iban a poder pasar tranquilas, se aparece un oso. Se aparece un oso que era mucho más grande y mucho más fuerte que el león. ¿Y el niño qué tuvo que hacer? El niño, en ese momento, quizás, yo me imagino, que pudo haberse hecho una pregunta. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué si acabo de pelear con un león? Estoy casi cansado, estoy casi agotado y me iba a poner a descansar. ¿Por qué cuando parecía que todo iba a estar mejor, iba a estar más tranquilo, por qué ahora me tiene que salir un oso? ¿Y esas no es muchas veces las preguntas que a veces nos hemos hecho? Cuando pasamos por situaciones en las que nos enfrentamos contra leones y vencemos en la misericordia de Dios y de repente parece que todo va a ir bien, que todo va a mejorar y de repente se aparece el oso y como que toda la selva se ha puesto en contra de nosotros y vencemos al oso y después del oso viene la pantera, después viene el puma, después viene el rinoceronte y como que toda la selva está ahí contra nosotros. ¿No hemos pasado tiempos así? Y a veces nos hemos preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que enfrentar estas cosas? Si yo solamente quería venirle a darle de comer a las ovejas tranquilito, escogí el trabajo más tranquilo porque las ovejas son las más tranquilas, las que hacen menos desorden. Si escogí lo más fácil, ¿por qué me tienen que suceder estas cosas a mí? Y yo siento que quizás aquel niño se pudo haber hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene que venir un oso a mí? Si ya acabo de pelear con un león. ¿Por qué tiene que venir a mí eso? Pero ¿qué sucedió después? Después yo siento que este niño entendió por qué Dios permitió que aquel león y aquel oso se cruzaran por su camino. Yo siento que este niño entendió por qué Dios hizo de que él se tuviera que enfrentar a un león y a un oso siendo aún un niño. ¿Y saben por qué? Porque Dios
tenía una bendición más grande para su vida y tenía que prepararlo para que él pueda ir y tomar aquella bendición, porque Dios sabía que lo que se venía delante de él era un gigante que era más fiero y más agresivo que un león, un gigante que era más alto y más poderoso que un oso. Y si el niño no se hubiera preparado enfrentando a leones y enfrentando a osos, no hubiera estado listo para enfrentar a un gigante y no hubiera estado listo para tomar la bendición que Dios tenía para él. ¿Por qué sucedió entonces? Porque todas las cosas obran para bien para aquellos que lo aman, para que los propósitos de Dios se cumplan en sus vidas. Y el niño lo entendió. Y vamos a verlos. 1 Samuel capítulo 17, verso 36. Primera de Samuel capítulo 17, verso 36. Amén. ¿Qué dijo David? Aquel niño: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este niño, quizás dentro de él, ahora decía: ahora entiendo por qué Dios permitió que yo me tuviera que enfrentar a un león. Ahora entiendo por qué Dios permitió que un oso se cruzara por mi vida. Ahora entiendo por qué tuve que enfrentar esas cosas, porque Dios sabía que había una bendición más grande delante mío, que Él no solamente me quería como pastor de ovejas, Él me quería como un rey de una gran nación, pero para llegar a ser ese gran rey, yo tenía que enfrentar a un gigante. Y si no hubiera pasado por lo otro, quizás en ese momento David hubiera estado como los demás soldados escondiéndose detrás de una piedra. Pero David ya lo había enfrentado, ya lo había pasado y ya sabía del poder de Dios. Aprendió a confiar en Dios sin ver lo que estaba sucediendo. Él vio a un gigante armado, un gigante completamente. Dice que cuando él gritaba el gigante, todos se escondían. ¿Qué cosas gritaría ese gigante? Pero él no se llevaba por lo que veía, sino que su confianza estaba en Dios. ¿Y quién escribió el salmo que hemos leído hace un momento? Él mismo. David mismo escribió ese salmo porque él aprendió a encomendar sus caminos a Dios, confiar en Él y esperar y ver lo que Dios hacía. Porque cuando David se enfrenta al gigante y se pone delante, ¿qué le dice al gigante? Y aquel Dios a quien tú has retado, Él te va a entregar en mis manos el día de hoy. David decía: no soy yo, no son mis fuerzas, soy un niño. Tengo fuerzas en lo natural de un niño, pero una confianza puesta en Dios que me va a dar las fuerzas que necesito para derrotar a ese gigante. Eso es la confianza, iglesia. Esa es la confianza que Dios quiere que pongamos en Él. Vamos a enfrentar leones, vamos a enfrentar osos y quizás vamos a enfrentar muchos animales más. Pero todo es una preparación que Dios tiene para nuestras vidas, para llevarnos a la bendición más grande que Él tiene para nosotros. ¿Lo creemos? Amén, gloria a Dios. Sigamos viendo el libro de Romanos, verso 29 y 30, ¿qué nos decía? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo inicia? ¿Qué dice al principio? Porque a los que antes conoció. ¿Qué nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, cuando vinimos a conocer a Dios, cuando nos presentamos delante de Él, no éramos extraños para Él. Él ya nos conocía. Y si alguien todavía aún no viene a los pies de Cristo, alguien todavía no entre a su vida a Él, no quiere decir que Dios no te conoce.
Dios ya te conoce. Aún antes, dice que Él nos conoció. Entonces, ¿qué significa eso? Que Él nos conoció antes. Que Él ya sabe toda nuestra vida pasada, que no podemos ocultarle nada, que Él ya conoce todo lo que estamos arrastrando. Él ya sabe nuestro pasado, nuestra desobediencia, nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestras tinieblas. Él ya conoce todo, pero dice aquí que aún así, conociéndonos desde antes, conociendo nuestro pasado oscuro y rebelde, ¿qué hizo? Nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en Cristo Jesús Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que somos ahora hijos de Dios. ¿Porque lo merecíamos? No, no lo merecíamos, porque Él nos conocía de antes. O sea, no es que yo venga a Dios y digo, ay, no le digo al Señor todo lo que he hecho para ver si me acepta. No, no tienes que decirle nada. Él ya lo conoce. No tienes que ocultar nada. Él ya lo sabe. Él conoce todo, pero aún así, conociéndonos, dice, Él nos predestinó a través de su Hijo amado para ser sus hijos. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué entendemos a través de esto? Que Dios no nos llamó por quienes éramos. Dios nos llamó por lo que vamos a hacer a partir de ese momento en las manos de Él. Dios no nos ha llamado por quienes nosotros éramos. Dios no trabaja así. Dios no trabaja como se trabaja en lo natural. En lo natural, cuando nosotros postulamos a un puesto en una empresa, ¿no? Sale, no sé, ahora antes era en el periódico, ahora sale en el internet, ya todo se ha modernizado. Pero pongamos en el periódico. Sale, vacante, gerente de marketing. Experiencia, 3 años, estudios, tales, conocimiento de mercado, tales áreas, conocimiento en informática, en tales, y comienza una lista, ¿no? Y para uno poder postular a ese puesto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cumplir los requisitos que hay en esa lista, ¿no? Para que tú puedas, entonces tú llenas tu currículum o tu resumen, con todo, a ver, esto cumplo, sí, cuántos años estudié, tal, y pongo toda mi historia. Todo lo que estudié, todo lo que, mis experiencias laborales, dónde trabajé, en qué áreas, en qué posiciones, todo lo que hice de tal tiempo, y me presento al trabajo. Y el trabajo viene, me entrevistan y me van a entrevistar conforme a la experiencia que yo tengo. Basta que yo no tenga alguno de esos puntos que ellos están requiriendo, que me van a decir, disculpa, no estás capacitado para el puesto. No podemos tomarte, intenta otra cosa o intenta otro día, ¿no es cierto? Imaginémonos que Dios haga lo mismo. Imaginémonos que Dios diga, bueno, se busca hijos, requisitos. No tienes que haberte hecho ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni haberte inclinado hacia ellas. Segundo requisito, tienes que haber honrado a tu padre y a tu madre. Tercer requisito, no tienes que haber mentido nunca. Cuarto requisito, no tienes que haber usado el nombre de Dios en vano, y la lista sigue. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos podido ir con nuestro currículum y decirle, Señor, acá está mi currículum, vengo por el puesto? No. Imagínense si Dios hubiera actuado de esa manera. Si Dios hubiera puesto esa lista para que nosotros vengamos y digan, tiene que cumplir esta lista para que seas o puedas obtener aquel puesto como mi hijo. Y la remuneración, salvación. Ninguno hubiera podido, ¿no? Ninguno hubiera podido aplicar. Pero dice que Dios no hizo eso. Dios entregó a su Hijo amado Jesucristo. Dios entregó a su Hijo a la cruz para que Él muriera por nosotros. Y a través de su muerte, a través de su sangre derramada, nosotros dice que fuéramos justificados delante de Él. Entonces, ¿cuál es el único requisito que Dios nos está pidiendo? Tienes que tener a mi Hijo amado en tu vida. Tienes que haber recibido a mi Hijo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Él, sin ningún currículum, sin ningún papel, porque nuestro currículum o nuestro resumen, imagínense todo lo que diría. Uy, soy mentiroso, soy haragán, soy esto, soy lo otro. Creo que
mejor no hacemos un resumen, ¿no? Pero lo único que vamos es diciéndole, estoy aquí porque tu Hijo amado murió por mí. ¿Qué nos va a decir Dios? Suficiente. Está, nada más. Ya está hecho. Pasa. El puesto es tuyo. Desde ahora eres hijo de Dios. Desde ahora eres mi hijo. Y desde ahora tu remuneración es la salvación y la vida eterna. ¿Confiamos en eso? ¿Hemos recibido eso? Gloria a Dios. Dios nos llamó no por quien éramos, sino por quienes vamos a ser en sus manos. Porque Él ya sabe quién éramos. Para Él nada le es oculto. Todo Él lo ve, todo Él lo sabe, todo Él lo conoce, todo lo escucha. Y a pesar de eso, Él dijo, yo voy a justificarte a través de mi Hijo amado. Y voy a hacer de ti una nueva criatura, una nueva persona, conforme a mis planes. Dice que en la palabra hubo un hombre que al principio le costó entender eso. Le costó entender esa gracia, pero que luego la entendió. Vamos a leerla. Lucas capítulo 5, verso 8 al 10. Lucas capítulo 5, versos 8 al 10. Amén. Dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de... ¿Qué le dice Pedro al Señor? Señor, soy un pecador. No merezco caminar contigo. No merezco estar a tu lado. No merezco estar contigo ahí, porque soy un pecador. Y ahí vemos acaso que Jesús le dice a Pedro, a ver Pedro, si tienes razón. Ahora que me acuerdo, tú has mentido muchas veces. Ahora que me acuerdo, Pedro, yo recuerdo que tú codiciaste la red de tu compañero el otro día cuando te ibas a pescar y te la llevaste sin permiso. Ahora que me acuerdo, Pedro, tú no has estado pagando tu tributo al César y no estás pagando el tax. Tienes razón, Pedro. No mereces caminar conmigo. Me había equivocado, Pedro. Pero gracias por hacérmelo acordar. Así que me voy por allá, Pedro, y tú vete por el otro lado. ¿Acaso eso le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué cosa le dijo? O sea, si vemos ahí, Jesús le está diciendo a Pedro, tu futuro va a ser esto. Jesús no le está diciendo a Pedro su pasado. Jesús ni siquiera le mencionó a Pedro su pasado. Jesús ni siquiera le dijo a Pedro, Pedro, tu pasado fue este, fue el otro, y fue aquello. No, Jesús le está diciendo, Pedro, desde ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Desde ahora yo estoy viendo en ti, no lo que pasó, sino estoy viendo lo que yo voy a hacer en ti. Y lo que voy a hacer en ti es ser pescador de hombres para que mi palabra sea predicada a través de tu vida. Pedro, no te preocupes por tu pasado, porque eso quedó atrás. Ahora yo te estoy justificando para que seas una nueva persona. ¿Y qué hizo Pedro? Caminar con él. Iglesia, eso es lo que Cristo ha hecho con nuestras vidas. Para eso Él nos llamó. No podemos ocultarle nuestro pasado. Él lo conoce. Pero no nos sintamos mal por el pasado porque Él ya nos justificó. Porque Él está haciendo una nueva persona de nosotros. Él está haciendo como le dijo a Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres, Pedro. Desde ahora serás una nueva criatura. Ya no vas a ser aquel pasado. Deja tu pasado atrás porque yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar. Entrégate a mí simplemente y vas a ver los cambios que yo voy a hacer en tu vida. Deja aquel pasado atrás porque ni yo mismo me lo acuerdo. Y comienza a caminar conmigo. Y Pedro comenzó a caminar con él. ¿Y fue pescador de hombres? ¿Se cumplió? ¿Por qué? Porque confió y Dios hará. Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Confianza, iglesia.
Tenemos que confiar en la palabra, confiar en las promesas de Dios, confiar en lo que Dios nos habla, confiar en que Él nos está haciendo nuevas criaturas. Amén. Wow. Sigamos. Ahora veamos del verso 31 al 36. Sigamos en Romanos. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Aquí hay 5 preguntas. Vamos a ponerlas aquí para Marce. Las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Cómo responderemos esa pregunta? ¿Qué pues diremos a esto? Dice. ¿Qué cosa es esto? Lo que acabamos de ver antes. ¿No? ¿Qué cosa diremos a esto? Lo que acabamos de ver en los versículos anteriores. Que todo lo que sucede es con un propósito y que Dios no me llamó por quien soy, sino por lo que voy a hacer en sus manos. ¿Qué diremos a esto? ¿Estamos confiando en esa palabra? ¿Estamos creyendo eso? ¿Estamos creyendo en nuestras vidas realmente cada uno? Pongámonos ahí y digamos, Señor, sí, ¿estoy creyendo o no? ¿No estoy creyendo? Ayúdame a creer. ¿Creemos que Dios ya nos justificó? ¿Creemos que Cristo murió y Él pagó a precio de sangre por nuestras vidas y que ya todo está pago, todo está hecho? Porque si yo realmente creo eso, tengo que mostrarlo con mis obras. Tengo que mostrarlo con mis frutos. Que yo estoy confiando en que Dios está haciendo de mí una nueva criatura porque mi pasado, Él ya lo justificó a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Podemos decir eso? ¿Estamos con esa confianza como para poder responder así? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Segunda pregunta, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado, quizás aún estamos pasando por situaciones difíciles en lo material o en lo económico? O quizás situaciones en las que veo que el sueño que busco alcanzar, sueño que sentí que Dios puso en mi corazón, cada vez se está alejando más y se está alejando más. ¿Cuántos no estamos pasando por esa situación? Situación en la que quizás me es difícil decir con confianza lo que la palabra dice o ponerla por obra. Buscad el reino de Dios y su justicia y el resto será añadido. ¿Cuántos tenemos la confianza para decir eso ahorita? Estamos viviendo situaciones que digo, sí, estoy pasando por esto, pero yo sigo buscando el reino de Dios y su justicia porque sé que Dios va a añadir el resto. ¿Tenemos esa confianza en la palabra de que Dios va a hacer? ¿Sí? Gloria a Dios. Y si tenemos esa confianza, ¿qué va a suceder? Amén. Recordemos, hace un par de semanas, el Día de la Madre, estuvimos compartiendo acerca de la tsunamita, la historia de la tsunamita y el profeta Eliseo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la mujer tsunamita estaba buscando? La presencia de Dios en su casa. Ella estaba buscando que la presencia de Dios estuviera en su hogar. Ella estaba buscando el reino de Dios. Y cuando ella comenzó a buscar el reino de Dios, ¿qué es lo que Dios le entregó? Amén, le entregó aquella herencia, le añadió lo que ella tenía necesidad. Ella buscó el reino de Dios y su justicia y Dios le añade, Dios hace lo que sabe que cada uno de nosotros tiene necesidad. Él conoce nuestros caminos, así como conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y Él también conoce nuestro futuro. Y Él sabe de qué cosa tenemos necesidades. Y si nosotros nos mantenemos buscando el reino de Dios y su justicia, tenemos que creer también de que Él va a hacer. ¿Qué va a hacer? Entregarnos
lo de cosas que necesitan ser añadidas a nuestras vidas. Recordemos la tsunamita, cuando Eliseo le pregunta a ella, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable por ti con el rey? ¿Quieres que hable contigo por ti con el general? Ella le dice, no, yo habito en mi pueblo. O sea, la tsunamita dice, no, yo no estoy buscando nada de eso. Lo que yo estoy buscando es que tú habites aquí. Lo que yo estoy buscando es que tú te quedes aquí, porque yo estoy viendo que tú eres varón de Dios y yo quiero la presencia de Dios en mi hogar. Eso es lo que yo estoy buscando. Y dice que cuando ella dijo estas cosas, Eliseo le dijo a su siervo, ¿qué haremos por ella? Ella no tiene hijo. Ok, ahora va a tener. Dios le añadió lo que ella necesitaba, porque ella se mantuvo buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué diremos a esto? ¿Dios nos dará también todas las cosas a nosotros? ¿Estamos confiando en la palabra de Dios? ¿Estamos continuando buscando el reino de Dios y justicia aún en los tiempos difíciles? ¿Sí? Gloria a Dios. Todos estamos ahí muy bien, muy espirituales estamos. Gloria al Señor. Tercera pregunta, vamos a ver la tercera y la cuarta. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido indignos de ser llamados hijos de Dios? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquella vocecita que viene quizás a nuestra mente diciéndonos, tú ya no tienes cambio, no tienes remedio, tú ya no cambias nunca más, no vas a cambiar más? ¿Cuántas veces no hemos pasado por esa situación en la que quizás viene una voz y nos dice que nuestra vida ya no va a poder ser transformada, que así como estamos, así nos vamos a quedar? ¿Hemos pasado por esas situaciones? Yo he pasado muchas veces por esas situaciones. Pero ahora todos los que hemos pasado esas situaciones, les hago una pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado en esas situaciones la voz de Dios diciéndonos, tú ya no tienes salvación? ¿Cuántas veces hemos escuchado en esa situación la voz de Dios diciéndonos, sí, tú ya no tienes remedio? Ninguna, ¿no? Pero si Él es el que condena, Él es el que justifica, contra Él estamos pecando, contra Él estamos siendo rebeldes. Y estamos siendo rebeldes contra Él, pero Él no nos condena. Mas sin embargo escuchamos muchas voces que nos condenan, muchas voces que nos señalan. Pero dice que Cristo Jesús no vino a condenarnos, vino a justificarnos. ¿Tenemos confianza en eso? Dice que una vez Jesucristo estaba ahí sentado escribiendo en la tierra y le traen a una mujer que había sido encontrada en adulterio, en pecado. Y el pueblo todo ofuscado, todo alterado, la traen a rastras y se la ponen delante de Jesús. Porque para ellos esa mujer tenía que morir. Para ellos esa mujer tenía que ser apedreada porque había sido encontrada en adulterio. Según ellos, la ley que Moisés dio, decía que esa mujer tenía que ser apedreada. Aquella ley que quizás fue dada, como otras leyes, cuando Jesús le dijo, por la dureza de su corazón. Y ahora ellos estaban mostrando la dureza de su corazón en ese momento. Estaban ahí señalando a esta mujer, estaban ahí acusando a esta mujer, estaban condenando a esta mujer, estaban mostrando un corazón duro, falto de amor. Y lo que ellos querían era que ahora Jesús diera la orden para que ellos comenzaran a condenar a aquella mujer. Que Jesús diera la orden para que ellos comenzaran a apedrear a aquella mujer. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Iglesia, de todos los que estaban allí, Jesús era el único que podía agarrar una piedra y tirársela. Porque era el único que estaba sin pecado. Jesús se voltea a ellos y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué sucedió? Dice que desde el más viejo hasta el más joven comenzaron a irse. ¿Por qué? Porque dentro de ellos había algo que les dijo, yo no soy capaz
de agarrar esa piedra porque yo mismo soy pecador. Ninguno de ellos se sintió capaz de agarrar una piedra porque todos sus propias palabras los condenaba. Mas sin embargo, aquel que era el Cordero sin pecado, el Cordero sin manchas, aquel que era Dios hecho hombre, aquel que era el único que podía agarrar la piedra y tirársela a la mujer, no lo hizo. ¿Qué le dijo él? Juan 8:11. Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oh, Señor. El único que podía agarrar la piedra le dijo, yo no te voy a condenar. El único que podría apedrear a aquella mujer le dijo, no, yo vine a justificarte. Pero hay una condición ahí. Comienza a cambiar tu vida. Comienza a dejar que yo transforme tu vida. Comienza a dejar lo viejo atrás. Porque sí, Dios conoce el pecado, conoce lo que hemos hecho. Y Dios nos dice, no lo hagas más. Deja que yo te transforme, te haga nueva criatura. Deja que yo te haga nuevo, te haga nueva. Yo te justifico, pero empieza a cambiar tu vida. Y si nosotros estamos confiando en la palabra de Dios, que Él me justificó, que Él me hizo nuevo, que Él me limpió del pecado, entonces ¿cuál tiene que ser mi fruto? No pecar más. Tengo que demostrar a través de mis obras, alejándome del pecado, de que realmente yo estoy confiando de que Dios ha justificado mi vida. Porque me dio la oportunidad de ser hecho una nueva criatura, me dio un nuevo inicio. Es como cuando a veces decimos, no, borrón y cuenta nueva. Vamos a escribir de nuevo tu historia. Vamos a escribir de nuevo tu vida. Rompe el cuaderno antiguo y vamos a empezar un cuaderno nuevo. Un cuaderno sin garabatos. Un cuaderno ordenado. Y si yo realmente estoy confiando en la palabra de Dios, comienzo a demostrar con mis frutos un cambio en mi vida, alejándome del pecado del cual Dios me ha rescatado. Entonces podemos decir con confianza, no somos acusados, no somos condenados porque Cristo me justificó, pero no solamente lo decimos con confianza, sino que lo mostramos en nuestras vidas con esa confianza, a través de nuestras obras. Mis obras no me salvan, Cristo me salvó, pero mis obras van a dar testimonio de que he sido salvo por Cristo. ¿Puedo decir con confianza eso? Gloria a Dios. Yo dije que la palabra nos iba a retar, iglesia. Ni yo te condeno, anda y no peques más, dice el Señor. Wow. Ni yo te condeno, iglesia, dice el Señor. Este es el día. Si quizás por ahí viene un pensamiento a ti y dices, oh no, sí, estuve siendo desobediente. Estuve actuando conforme a la carne y no al espíritu. Estuve haciendo cosas que Dios no quería que hiciera. Estuve actuando en rebeldía. Hoy Dios nos dice, ni yo te condeno, pero anda y no peques más. Anda y comienza a dejar que Cristo restaure tu vida. Wow. Última pregunta, ¿qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Podemos decir que hay muchos que intentan eso, ¿no? Podemos destacar una lista, decir, wow, sí, el enemigo, las situaciones, los afanes, mis pecados, mis deseos de la carne, tantas cosas. Pero para responder a esta pregunta me gustaría describirles a un varón que encontramos en la palabra. Voy a leerles. Hubo en tierra de Uz un varón, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿De quién estamos hablando? Amén. De Job. ¿Qué dice la palabra acerca de este varón? ¿Cómo nos los describe? Dice que era un varón perfecto y recto. Y dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No? Un hijo de Dios. Ahora, también nos dice que este varón era el más grande de todos los orientales. O sea, no se está refiriendo a altura ni estatura. Se está refiriendo a las riquezas que él tenía. Este varón era un varón muy rico. Tenía grandes riquezas. Al tener esas riquezas, muchos quizás podrían pensar, bueno, tenía riquezas, tenía hijos, tenía criados, tenía todo en la vida. Claro que era un varón perfecto, no tenía ningún afán en su vida. Claro que era un varón temeroso de Dios. Claro, si tenía todo, ¿cómo no va a ser un varón que crea en Dios? Si vemos que Dios le ha dado muchas cosas. En lo natural muchos podemos decir así, ¿no? O pueden decir así. Y el diablo también lo dijo. Era un varón que podíamos decir que no tenía estrés. ¿Cuántos ahora pasamos de estrés por la situación que se está viviendo económicamente, ¿no? Pero este varón no tenía ese problema. Entonces, este varón decía, para mí este varón tenía cero estrés. No tenía que levantarse temprano para ir a trabajar, tenía criados que trabajaban por él. No tenía que preocuparse pagar la renta esta semana porque tenía propiedades. No tenía que preocuparse en qué comer porque salía nomás y mataba una oveja y comía lo que quería. No tenía que preocuparse en nada. Era un varón sin estrés. Porque muchas veces, ¿qué es lo que intenta separarnos del amor de Dios? Cuando nos afanamos. Los afanes, ¿no? ¿Qué comeré? Como decía Cristo, ¿no? ¿Qué comerás? ¿Qué vestirás? Porque eso busca el mundo. Mas vosotros no busquéis aquellas cosas. Pero podríamos decir eso, que este varón al parecer era un varón sin estrés porque tenía todas las cosas. Pero dice que un día el enemigo intentó separarlo de ese amor que este hombre tenía a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Dice que primero, dice que unos ladrones vinieron y se robaron todos sus bueyes y sus asnas. Y no solo eso, sino también que mataron a todos los criados que estaban ahí cuidando los bueyes y las asnas, solo se salvó uno. Y dice que mientras eso sucedía y él escuchaba la noticia de eso, viene otro y le dice que cayó fuego del cielo y mató todas las ovejas y a todos los pastores que estaban cuidando las ovejas. O sea, perdió todas sus ovejas y perdió casi todos sus pastores, solo se salvó uno, el que fue a contarle la noticia. Y mientras eso sucedía, dice que vinieron otros ladrones y se robaron todos sus camellos y mataron a todos los criados que estaban ahí, solamente se salvó uno. O sea, ahora ya tenía solamente 3 criados. Ya no tenía ovejas, ya no tenía bueyes, ya no tenía asnas, ya no tenía camellos. Y sobre eso dice que vino un fuerte viento que sopló sobre la casa en donde se encontraban todos sus hijos y sus hijas reunidos, y el viento tumba las paredes y mató a todos los que estaban ahí. Solamente se salvó uno, un criado, que es el que fue a contarle. O sea, este varón ya no tenía bueyes, no tenía asnas, no tenía ovejas, no tenía camellos, no tenía criados, no tenía hijos. En lo natural, este varón ya no tenía nada de sus riquezas. Lo había perdido todo. Lo había perdido todo. Pero ¿qué fue lo que él nunca perdió? Vamos a leerlo. Job 1, 20 al 22. Job capítulo 1, versos 20 al 22. Gloria a Dios. Amén. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró, dice ahí en esa situación. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué fue lo que Job no perdió? No perdió su confianza en Dios. Job siguió confiando en que los propósitos de Dios eran perfectos. Porque dice que Job no le atribuyó a Dios ningún despropósito. O sea, Job dijo, si Dios permitió que algo así sucediera en mi vida, yo seguiré confiando, porque sus planes son perfectos. Y no solamente dice que lo dijo con palabras, sino que adoró. ¿Y quién va a poder adorar en esas circunstancias? ¿Quién de nosotros hemos podido adorar cuando hemos estado en circunstancias aún quizás más pequeñas que las que Job pasó? ¿A cuánto nos ha costado adorar en esos tiempos? Pero dice que este varón, a pesar de lo que estaba sucediendo en su vida, él siguió adorando, siguió creyendo. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba puesta en lo que él veía. Su confianza no estaba puesta en las ovejas, en los bueyes, en las asnas, en las mulas, en sus hijos. Su confianza estaba puesta en la palabra de Dios. Y él sabía que si Dios le dio, Dios le quitó, pero todo tenía un propósito delante de los planes de Dios. Iglesia, todo lo que sucede en nuestras vidas es motivo de adoración a Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas es motivo para que nos postremos y adoremos a Dios, porque si Él dio y Él quitó, Él sabe por qué. ¿Lo creemos? Y dice que más adelante ya no fueron sus criados, sus riquezas y sus hijos. Más adelante dice que Job perdió su salud, porque una sarna maligna lo cubrió, dice, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. O sea, ya su cuerpo también, su salud estaba siendo afectada. Y no solo eso, dice que durante ese tiempo viene su mujer y le dice a él que maldijera a Dios y que se muriera. Imaginémonos eso. Perdió sus hijos, sus riquezas, perdió su salud y ahora está perdiendo el amor de su esposa. Maldice a Dios, le dijo a él. Imaginemos aquella lucha que estaba teniendo este varón en ese tiempo. Ya había perdido todo lo natural, las riquezas. Había perdido sus hijos. Ahora había perdido su salud y ahora estaba perdiendo el amor de su vida, quizás, que era su esposa. ¿Cómo hubiéramos actuado ahora ahí? Con mayor ira, ¿no es cierto? Y ella le dijo, maldice de una vez a Dios. Y quizás muchos hemos estado ahí cerca. Quizás de nuestros labios no salió, pero en nuestros pensamientos quizás hemos estado ahí pensando, ¿y dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dios, ¿qué pasó? En vez de darle gracias. Pero dice que Job perdió todo eso, pero ¿qué cosa no perdió? Vamos a seguirlo leyendo. Job 2:10. Job capítulo 2, verso 10. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! Poderoso varón. Por eso la palabra dice que era un varón justo. Perfecto y recto, dice, temeroso de Dios, apartado del mal. Porque este varón había puesto su confianza en Dios, en la palabra de Dios. No había puesto su confianza en lo que el hombre decía o en lo que él veía en lo natural. Había puesto su confianza en lo que Dios le decía. Y nada de lo que sucediera lo iba a apartar a él del amor de Dios. Nada de lo que sucediera lo iba a apartar de lo que Dios quería hacer en su vida. Nada de lo que pasaba en él lo iba a hacer desconfiar de Dios. ¿Estamos desconfiando de Dios, iglesia? ¿Alguna vez hemos desconfiado de Él? Seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, podemos responder con confianza esta pregunta que la palabra nos hace? ¿Quién nos separará del amor de Dios?
¿Cuántos podemos responder sin dudar, iglesia? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, nada me va a poder separar del amor de Dios. ¿Cuántos podemos responder así? La verdad, iglesia, creo que con aquella confianza con que Job la respondió, yo no podría hacerlo. Con aquella confianza con que Job se paró y alabó a Dios, yo no podría, me costaría. Y lo reconozco porque en mi vida Dios permite situaciones que muchas veces me hacen darme cuenta que mi confianza está debilitada, que mi confianza en Él no era tan fuerte como yo pensaba. Pero cuando estoy sintiendo eso, cuando estoy en esa situación, en ese tiempo en que siento que le he fallado a Dios, ¿qué hace Dios? Dios me recuerda su palabra. Me recuerda su palabra y me dice, recuerda que no eres tú. Recuerda que yo te conozco. Recuerda que antes de que tú vinieras a mí, yo ya te conocía. Recuerda que yo sé tus debilidades. Yo conozco tus debilidades. Pero en tus debilidades, yo me voy a fortalecer. Cuando estoy en esos tiempos, iglesia, Dios viene con su palabra y nos dice, tranquilo. Tranquilo, porque mi hijo ya te justificó. No te estoy viendo a ti. Estoy viendo a mi hijo a través de ti. Estoy viendo a aquel sin manchas. Estoy viendo a aquel varón perfecto. Pero ¿qué más nos dice la palabra? Y terminamos ahí. Antes, verso 37, en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos vencedores? ¿Por nosotros? Somos vencedores porque Cristo está en nosotros. Somos vencedores porque Él nos justifica. Somos vencedores porque Él dio su vida por nosotros. Somos vencedores porque Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Somos vencedores porque Él es quien está, dice, intercediendo por todos nosotros. Somos vencedores porque Cristo está en nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra en lo que hemos leído. ¿Lo creemos? ¿Tenemos confianza, iglesia, en eso? ¿Confiamos en la palabra de Dios? ¿Confiamos en lo que Dios nos está hablando? Pablo confiaba. Por eso dice el verso 38, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Estoy seguro. ¿Qué es eso? Estoy confiando. Estoy confiando en la palabra. Estoy confiando en el amor de Dios. Estoy confiando en el poder de la palabra. ¿Y qué era lo que él dice? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, iglesia, Dios nos dice hoy, Dios nos habla hoy y nos dice, todo lo que está sucediendo en tu vida es parte del plan perfecto de Él. Todo lo que está sucediendo en tu vida es porque Él lo permitió, porque te está preparando para cosas mayores y cosas más grandes. Si estás enfrentando leones, si estás enfrentando osos, enfréntalo con gozo, enfréntalo con ánimo, porque Dios te está preparando para enfrentar un gigante, para que tu bendición pueda ser tomada. Iglesia, Cristo nos ha justificado. Dios no nos está condenando. Dios ya nos conocía. No tratemos de ocultarle nada a Él. Quizás ante los ojos del hombre muchas cosas son ocultas, pero ante los ojos de Dios nada. Pero aún así, Él nos ha llamado para ser sus hijos. Aún así, Él nos ha justificado a través de Cristo Jesús. ¿Pero para qué? ¿Para que nos quedemos como éramos antes? No, para hacernos nuevas criaturas, para ser nuevos en Él. Por eso Cristo nos dice, yo no te condeno, pero ya no peques más. Comienza a dejar en las manos de Dios toda tu vida para que sea cambiada y transformada.
Y como dijimos al principio, Salmo 37, ¿qué decía? Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Amén. Confiemos en Él, iglesia. Confiemos en Él, pero encomendemos en Él nuestros caminos. Digámosle, Señor, aquí estoy. Quiero que mi vida sea transformada. Quiero que mi vida sea cambiada. Quiero ser esa criatura nueva como tú lo has prometido. Y aquí estoy confiando en ti, confiando en tu palabra, para yo ser conforme a tu voluntad. Gracias por todo lo que me está sucediendo. Gracias por todo lo que estoy viviendo, porque sé que todas las cosas que sucedan van a obrar para bien, porque yo te estoy amando y tus planes se van a cumplir en mi vida. Gracias, Señor, porque tú no me has condenado. Gracias, Señor, porque tú, pudiendo haber lanzado esa piedra contra mí, la guardaste. Y no solo la guardó, sino que Él mismo la recibió por nosotros. Porque igual tenía que derramarse la sangre de alguien para el perdón de los pecados. Y Él recibió aquella piedra por nosotros. Él no nos la aventó, más bien puso su cuerpo delante y lo recibió por nosotros. Así que, iglesia, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿Estamos confiando en Él? ¿Estamos confiando en su palabra? ¿Estamos confiando en lo que Él nos prometió? Si estamos confiando en Él, entonces comencemos a dar frutos. Comencemos a mostrar con nuestras vidas que realmente he puesto todo en sus manos y estoy creyendo de que Él va a hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, Señor, porque hoy tú nos has hablado, Señor, a nuestros corazones. Hoy has hablado a nuestras vidas conforme, Señor, a las necesidades que cada uno que estamos aquí tenemos, Señor. Conforme, Señor, a nuestros pensamientos más ocultos, Señor, más profundos, Señor, porque para ti nada, Señor, te es oculto. Hoy, Señor, tú has hablado a nuestras vidas y hoy hemos recibido tu palabra. Hemos recibido este alimento. Hemos recibido, Señor, esta semilla en nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta semilla crezca en la vida de nosotros, crezca en nuestros corazones, que esta semilla no sea robada, Señor, que esta semilla, Señor bendito Dios, no sea quitada por las aves del cielo, sino que entra a lo más profundo de nuestro ser, eche raíces profundas para que se quede ahí y crezca y dé fruto y mucho fruto, Señor bendito Dios, Padre. Hoy, Señor bendito Dios, tú nos has hablado, Señor, y hoy yo recibo, Señor, de que tú quieres que seamos una nueva criatura. Yo recibo, Señor, que tú quieres que comencemos a dar fruto, Señor, que nuestra confianza, Señor, en tu palabra, Señor, no se quede solamente en palabras, sino que comencemos a ponerlo por obra, Señor, y esa obra que tenemos que poner, Señor, es dando esos frutos buenos, esos frutos que tú quieres, Señor, para que, bendito Dios, podamos, Señor, ser de testimonio para muchos. Gracias, Señor, bendito Dios santo, porque hoy, Señor, hemos visto que tú no nos estás condenando. Hoy hemos visto, Señor, de que tú, a pesar de que me conoces desde antes, me conoces desde el pasado, me conoces desde que yo era rebelde, o como dice tu palabra, desde que era enemigo tuyo, Señor, aun cuando tú me conoces todas aquellas cosas, hoy, Señor, tú en tu palabra tú nos has mostrado que en tu gran amor y misericordia tú pasas por alto esas cosas, Señor bendito Dios, y a través de tu Hijo amado tú nos justificas. A través de tu Hijo amado tú nos haces a nosotros hijos tuyos, Señor, hermanos de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, porque todo aquello lo hemos recibido por gracia, todo aquello lo hemos recibido sin merecerlo, Señor, todo aquello lo hemos recibido, Señor, por esa gracia que tú has puesto en nosotros. Y si por gracia lo hemos recibido, por gracia tenemos que darlo y tenemos que ir, Señor, tenemos que ir a predicar tu evangelio, tenemos que ir a predicar tu palabra, tenemos que ir a dar testimonio, Señor bendito Dios, de tu gran amor y misericordia. Gracias, bendito Santo Dios, Padre eterno, porque tú nos has llamado y nos has escogido. Gracias, Padre eterno, Señor, porque a pesar, Señor, de las situaciones que vivimos, a pesar de la circunstancia que tenemos que pasar, Señor, hoy tú nos has mostrado de que toda situación, toda circunstancia en nuestras vidas, Señor, en aquellos que te aman, Señor, todo va a obrar para bien, Señor, porque tú tienes un propósito para nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, a no desfallecer, ayúdanos a no desanimarnos, ayúdanos a no desconfiar, sino que a seguir adelante, alentados por el poder de tu palabra, alentados por tus promesas, alentados, Señor, bendito Dios, por tus fuerzas, Señor, para seguir corriendo la buena carrera, para seguir, Señor, yendo, Señor, adelante, enfocados en ti, Señor, enfocados en tu llamamiento, enfocados, Señor, en tu trono. Oh, bendito Dios, gracias.
Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos has revelado la palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos has dado el entendimiento para poder discernir lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Hoy lo recibimos, Espíritu Santo, para nuestras vidas. Lo recibimos, Señor, y ayúdanos, Señor, a que poder recibir también aquellos frutos que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a recibir, Señor, aquel cambio y transformación en nuestras vidas que tú deseas para nosotros. Hoy te entregamos todo. Hoy abrimos nuestro corazón delante tuyo y te entregamos todo, Señor, para que seas tú, Señor, removiendo lo que tenga que ser removido, Señor, sacando lo que tenga que ser sacado y poniendo en nosotros todo aquello que tú quieres. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a seguir confiando. Así las circunstancias o las situaciones, Señor, delante nuestra se vean adversas. Ayúdanos a seguir poniendo nuestra confianza en ti. Tú eres Dios. Para ti nada es imposible. Y si alguna vez el hombre me dijo que yo no iba a poder cambiar, que mi vida no iba a poder ser transformada, hoy me pongo delante tuyo, Señor, sabiendo de que el que cambia y transforma eres tú, porque tú eres el que me justifica. Tú eres el que me perdona. Tú eres el que me hace nuevo. Yo hoy estoy aquí, poniéndote mi vida, pidiéndote, Señor, hazme esa nueva criatura. Hazme nuevo. Ayúdame a dejar mi pasado atrás. Ayúdame a deshacerme de esos bultos que estaba arrastrando hasta ahora. Ayúdame a deshacerme de todo aquello, Señor, que no me estaba dejando avanzar, para poder avanzar en tus caminos. Te encomiendo mis caminos, Señor. Te encomiendo mi vida. Te encomiendo mis pensamientos. Te encomiendo mi carácter. Te encomiendo todo, Señor, mi ser. Ayúdame a seguir confiando en ti. Ayúdame a confiar, Señor. Gracias te doy, bendito Dios. Gracias te doy, Padre amado. Sigue ahí orando, iglesia. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Entrégale a Dios todo. Todo lo que Dios nos ha hablado hoy día. Yo sé que tú lo has recibido así como yo lo he recibido. Comienza a hablar con Él. Deja que el Espíritu Santo te hable. Que el Espíritu Santo te guíe. Y entrégale todo. Entrégale todo al Señor. Deja que Él escudriñe. Él conoce todo. Él lo sabe todo. No le vas a poder ocultar nada. Pero abre tu corazón para que Él haga el cambio y la obra. Para que Él haga lo que Él quiere hacer en ti. Sigue ahí orando. Sigue ahí. Y si tú has escuchado esta palabra por primera vez y en tu corazón hay un gozo y en tu corazón hay algo que dice: yo quiero hoy día encomendar mis caminos al Señor. Yo quiero empezar a confiar en Él. Hoy día yo quiero ser justificado por Cristo y dejar mi pasado atrás para ser una nueva criatura. Si en tu corazón hay ese deseo de empezar algo nuevo en Él, es muy sencillo, solamente tienes que repetir esta oración de fe juntamente con nosotros. Oración que tiene que venir de lo más profundo de tu corazón, entregándole tu vida a Él, aceptando de que es Él quien puede hacer el cambio y la transformación en ti, aceptando de que es Él quien murió por ti, por tus pecados, para que tus pecados sean perdonados y tu vida sea justificada delante de Dios. Si hoy tú quieres hacer esta oración con nosotros, o si quizás tú ya habías entregado tu vida a Cristo, pero por ahí, por situaciones que solamente tú conoces, te alejaste del camino, te alejaste de Él, y hoy tú quieres reconciliarte nuevamente con Él. Hoy tú quieres decirle: Señor, aquí estoy nuevamente delante tuyo. Aquí estoy, Señor, para que me hagas esa nueva criatura. Si en tu corazón hay ese deseo, simplemente ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra, Señor, entró a mi corazón. Y hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo te recibo en mi corazón
para que seas tú, Señor, justificándome delante del Padre, para que seas tú transformando mi vida, para que seas tú cambiando lo que tiene que ser cambiado, para que seas tú ayudándome a caminar conforme a lo que la palabra manda. Hoy, Señor, quiero dejar mi desobediencia atrás y ser una nueva criatura conforme a tu promesa. Hoy te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Remueve de mí, Señor, todo lo que es desagradable para ti. Te doy gracias porque tú no me has condenado. Gracias porque hoy me siento justificado. Gracias porque hoy me siento nuevo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar, vamos a ponernos de pie, iglesia. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.